contra la violencia obstétrica. Pero para eso vamos a charlar con Florencia Kohn Hansen, que es miembro de la comisión directiva y coordinadora del grupo de guardianas de la campaña, integrante de la tribu Matriar, agrupación que realiza acciones para que las mujeres recuperemos la soberanía sobre nuestros cuerpos, y ya está en conexión. Florencia, ¿cómo estás? Leopoldo y Priscila te saludan. ¿Cómo andan, Leopoldo, Priscila? Bueno, gracias por darnos este espacio de difusión. Bueno, yo pertenezco a la campaña Mi Parto, Mi Decisión, que es una campaña nacional contra la violencia obstétrica, y además a Tribu Matriar, que es una agrupación que realiza estas acciones que vos nombrabas para que las mujeres recuperemos la soberanía sobre nuestros cuerpos. Y ahora estamos organizando, como bien decías, la primera marcha nacional contra la violencia gineco-obstétrica, que hicimos una ampliación del término porque nos parecía importante hablar de la violencia que también sucede en el consultorio ginecológico, que es un poco desde donde se nutre y se va creando un espacio para que después haya violencia a la hora de parir, ¿no? Florencia, vamos a tratar de... La verdad que al principio empecé a ver la información que se va a dar la primera marcha, porque lo llamativo de todo esto es que se haga la primera marcha. Yo pensé que había muchas más, porque uno viene empujando, tratando de conseguir más derechos, y está bueno, digo, también la iniciativa de poder empezar a mostrarlo a través de una marcha, porque ¿cuáles son las acciones que viven las mujeres sobre esta violencia? Mira, es una marcha, en realidad hubieron muchísimas manifestaciones por los hechos que han sufrido distintas mujeres a lo largo y ancho del país de violencia obstétrica, ¿no? Hubieron miles de manifestaciones, esta no es la primera, y el activismo que se da en el país tiene varias décadas, ya te diría. Pero lo triste con esta temática es que si bien tenemos una ley que es pionera en la región, que es la ley 25929, que donde se enumeran todos los derechos que tenemos las mujeres o personas gestantes a la hora de parir, la verdad que es una ley que, no voy a decir una guarangada porque estamos al aire, pero no se respeta ni se implementa en la mayoría de los casos de las instituciones públicas y privadas, y lo que sucede es que hoy por hoy la mayoría de las mujeres somos violentadas a la hora de parir. Las violencias van desde las formas más sutiles, que te hagan comentarios, por ejemplo, sobre tu cuerpo, sobre si te depilas o no, sobre lo gordita que estás, sobre cómo te quejas, cómo hablas, etcétera, hasta de formas mucho más cruentas de violencia, como tener cesáreas con los brazos atados sin avisarte, hacerte tactos, que los tactos son que te meten la mano en la vagina sin avisarte, sin pedir tu consentimiento. Entonces son todas cosas que las mujeres tardamos, en general hasta nos cuesta reconocer, porque está todo parte del protocolo, tan amparado en lo normal del parto, que cuesta realmente que podamos visibilizarlo. Entonces, por eso es tan importante seguir en la lucha, más allá de que tengamos una ley, que la ley, que se llama Ley de Parto Humanizado, imagínate, que están pidiendo que nos traten como seres humanos a la hora del parto. Imagínate a lo que tenemos que recurrir, porque lo que está sucediendo es muy terrible. Florencia. Y no sucede solo en la Argentina. Sí, perdóname, sí, decime. Y algo que llama mucho la atención, digo, a ver, la enfermería, por ejemplo, es una profesión donde hasta el día de hoy en su mayoría la ejercen mujeres, ¿no? Claro. Y así toda esta violencia de la que estás hablando proviene en su mayoría de mujeres que también pasaron por esas situaciones cuando les tocó tener a sus propios hijos. Entonces, eso llama un montón la atención. Y ahí nos damos cuenta de esto que estás hablando de la necesidad de de cortar con esta normalización de estas actitudes que estabas nombrando, como atarle las manos a la embarazada, bueno, no sé, hay un montón de esas situaciones, pero está tan normalizado que de mujer a mujer se cometen estos actos. Exacto, no es una cuestión de que los hombres sobre las mujeres, sino es como las mujeres que también son machistas. Claro, el feminismo, sí. No es, el machismo no es solo de los hombres, es algo cultural que tenemos que deconstruir entre todos. Yo, de las frases que más me conmovieron una vez en el Encuentro Nacional de Mujeres hace poco, había una médica que dijo, ¿no? Yo soy una violenta en recuperación. Mira. Porque claro, ella ni se daba cuenta que lo que estaba haciendo ella es violentar a una mujer. Entonces cuando lo empezó a ver, no es fácil, es un proceso muy duro, pero también está bueno hacerlo porque, bueno, obviamente hay que desenmascarar esta violencia, porque en realidad lo que sucede
es que ahora estamos trabajando mucho en poner la palabra. Nos están violando a la hora de parir, porque parir es un acto sexual. Entonces ya cuando están todos los órganos sexuales de la mujer expuestos, y lo que sucede es que una y otra vez nos violan cuando estamos pariendo. Entonces, y no sucede, esto no distingue clases, no distingue razas, nos violentan a todas casi por igual. No digo que totalmente, porque hay también una lectura de clase que hay que hacer, etcétera. Pero la verdad que la violencia es bastante pareja y dura para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Y como te decía al principio, esto no sucede de la noche a la mañana, no es que vamos a parir y de repente empiezan a violentarte, sino es un avance sobre nuestros cuerpos que se va dando desde nuestra primera visita al ginecólogo, donde también sucede que muchas veces no nos piden autorización para tocarnos, para hacer prácticas que son súper invasivas, que desacreditan lo que sentimos. Entonces hay mucho trabajo para hacer y es muy importante que se haga. O sea, es que mientras vos relatás todo esto y esta violencia que en muchos aspectos, no solamente estando en el consultorio del ginecólogo, cuando va a hacer uno un tratamiento de fertilidad, por ejemplo, también es como que no te miran como si fueran personas. Es como un cliente que pasa por acá y no está humanizado. Y me parece que necesitaba mucha difusión y mucho de estas marchas, como vos decías. Esta es la primera a nivel nacional, pero claramente yo como varón, porque a veces también hay que ponerse en el lugar, lo he visto y lo he sentido de esa manera, como que pasás por acá, bueno, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés que tener un pibe, bueno, sentate acá que te lo saco. Lo veo como de esa manera. Mirá, Leopoldo, es re importante lo que traes, porque esta marcha no es de las mujeres nada más, ¿no? Es una marcha nacional contra la violencia gineco-obstétrica, y en la violencia obstétrica también son violentados los padres, porque cuando el padre lo separan de su mujer, lo separan de el proceso de nacimiento, que es también su proceso, están haciendo su hijo. Claro. Entonces nosotros tenemos muchos casos de padres que quieren estar al lado, que quieren apoyar, quieren ser parte y no los dejan. Entonces esa también es una forma de violentar a las paternidades. Por eso también los estamos convocando a ustedes a que marchen con nosotros. Esto va a ser el próximo 17 de mayo, ¿no? El 17 de mayo la convocatoria en Capital Federal es en el Congreso a las 5 de la tarde. Nos vamos a juntar ahí y bueno, vamos a hacer varias actividades. Se eligió el 17 de mayo porque es en la Semana Mundial por el Parto Respetado, que por lo general es un momento donde se habla mucho del tema, pero nosotras estamos un poco hartas que quede en la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿no? Es algo que sucede sistemáticamente todos los días y no tenemos que dejarla en esa semana. Entonces por eso salimos a la calle para que se vea, y esto para interpelarte a vos, Leopoldo, para interpelar también, esto no es solo feminista, esto es una marcha feminista, sí, pero es una marcha de toda la humanidad, porque lo que pasa es que nos están violentando a todos cuando nacemos. O sea, al bebé que separan de la madre y no le dan el tiempo de hacer una transición amable y amorosa a este plano del mundo, es un bebé que es violentado y que le hacen prácticas que no son necesarias hacerlo a los 5 segundos que naces. ¿Entendés? Entonces, esta es una marcha para todos, para crear un mundo mejor, por más que suene cliché decirlo así, pero es así. Sí, bueno, es lo que buscamos siempre, ¿no? Que todo sea un poquito mejor, y si nos podemos tratar mejor, sería lo ideal. Bueno, van a presentar un petitorio también, ¿no? Sí, mirá, nosotros en realidad, como en la tribu matriar, donde también milito, iniciamos un petitorio en la plataforma Change.org, donde le pedimos a la ministra de Géneros, Mujeres y Diversidades que arme un programa específico para lidiar con este tipo de violencia, porque ¿qué pasa? Si no tenemos un programa específico, no tenemos presupuesto para velar que esta ley se implemente, ¿no? Y desde la campaña Mi Parto, Mi Decisión también lo que tenemos es un proyecto de ley que ya tiene carácter parlamentario, quiere decir que esto se va a tratar en el Parlamento, en diputados este año, que lo que pide es la formación obligatoria del personal de salud en los parámetros de la ley, porque lo que sucede hoy por hoy es que tenemos una ley que es hermosa, pero casi nadie la implementa realmente. Entonces, con esta ley, este proyecto de ley que está inspirada en la ley Micaela,
pide la formación obligatoria del personal de salud, y no es solo del médico o la médica, sino también de las enfermeras, del personal administrativo, ¿entendés? Porque a veces somos hasta violentadas por el personal administrativo, el personal de limpieza, todas las personas que están atendiendo un parto tienen que estar formadas en cómo tratar a una mujer parturienta. Hay muchas cosas por cambiar. Bueno, es importante que se lleven adelante este tipo de marchas para visibilizar, porque hay cosas que por ahí gente se está enterando ahora de lo que ocurre ahí. Bueno, claro. Los que vivieron, bueno, yo jamás podría haber vivido esa situación porque no soy mujer, pero las mujeres que quizá, te lo preguntaba, digo, esas cosas puntuales, porque hay mujeres que capaz que, no, el parto es así y no se dan cuenta de lo que están viviendo. Es importante también abrir los ojos de ese lugar. Claro, yo te puedo decir, por ejemplo, que no es normal que personal de médico que entre te haga un tacto, que te meta la mano en la vagina, porque lo que nos llega muchos relatos es de mujeres que están ahí, que todos los que entran le hacen un tacto para ver cómo está su trabajo de parto. No es normal, te tienen que, si es necesario, tiene que estar el parto avanzado y tiene que haber una razón médica para que te hagan un tacto. Eso por un lado, por ejemplo. No te pueden hacer comentarios descalificativos sobre tu cuerpo. Eso está mal, no se debe hacer. Después hay prácticas, por ejemplo, que son medio de protocolo, por ejemplo la episiotomía, que se hace para que salga el bebé más fácil teóricamente, y no es necesaria. La episiotomía es que te corten un poquito la vagina para que pueda salir mejor el bebé. Pero no es necesario porque fisiológicamente venimos pariendo muy bien desde que existe la humanidad, y no hacían la episiotomía. La episiotomía le hace más fácil el trabajo al médico, y el médico tiene que tener tu autorización para hacértela. Otra cosa, pues puedes elegir la posición en la que parís. Muchas de las mujeres son obligadas a parir en la camilla, y en muchos casos puede resultar recontra incómodo parir en la camilla. Entonces, ya todo corta un trabajo que debería ser dejado a que fluya libremente, ¿no? Otra vez, parir es un acto sexual. Es como, hay un video sobre violencia obstétrica que está muy bueno, que muestra a una pareja tratando de tener relaciones sexuales y cada 2 minutos interviene el médico dando consejitos, ¿no? Y claro, es imposible tener una relación sexual si cada 2 minutos te están cortando el momento, ¿no? Florencia, y esto en el parto. Esto de mandar a las embarazadas a tener una cesárea cuando no es necesario, también entra porque pasa un montón, principalmente en el sector privado, ¿no? Sí. Es que tenemos distintos casos. Desde privado pasa que te mandan a cesárea, ¿por qué? Porque les rinde más, cobra el anestesista, pueden hacer más partos en un día, como se arreglan la agenda, eso es a comodidad del médico. Claro. En lo público pasa lo contrario, hay veces mujeres que se mueren de dolor y piden cesáreas y no se la quieren hacer porque, claro, la parte pública no quiere pagar el anestesista, todo lo contrario, ¿no? Y siempre el eje está fuera de foco, porque en lugar de ser el eje la persona que está por parir, el eje está en la comodidad del sistema que está haciendo, y esto es lo que tiene que cambiar. Florencia, bueno, el eje tiene... para poder sumar este granito de arena, para poder ayudar, para poder acompañar este cambio, contanos los detalles de esta marcha que va a ser el próximo 17 de mayo. Mira, aconsejo que sigan a la campaña Mi Parto, Mi Decisión, que nos encuentran en las redes como @miparto.midecisión. Ahí van a ir encontrando todas las novedades. El evento en sí del 17 de mayo se está armando. Lo que sí te puedo decir es que ya hay lo vamos a abordar desde todos los ángulos, desde lo activista, leyendo una declaración donde aunamos todos los reclamos del sector, y también desde lo artístico, con una muestra fotográfica, con una performance bailada y con música en vivo. La idea los convoca a todos, sí, a venir de rojo, porque queremos hacer una marea roja. El rojo es el color que representa la campaña, que fue elegido transversalmente por ser el rojo de la sangre, de la pasión, del útero, del fuego, y también del signo de parar, ¿no? Entonces, por todos estos motivos se eligió el rojo. Entonces la convocatoria es el 17 de mayo hacer marea roja, todos, mujeres, hombres, niños, trans. Este es un problema de todos que debemos visibilizarlo cuanto antes, mejor. Esto es 17 de mayo, 17 horas en el Congreso de la Nación. En el Congreso. Y también la convocatoria es que esto tiene que ser federal.
Entonces estamos haciendo, la marea roja se puede replicar en cualquier plaza de los pueblos. Yo, por ejemplo, vivo en Carpintería, que es a 8 kilómetros de Merlo, San Luis, ¿no? Y vamos a replicar en nuestra plaza la actividad. Vamos a hacer un acto simbólico que todavía no lo quiero adelantar porque lo estamos cerrando. Bien. Pero estamos organizando un montón de actividades que son replicables en el interior, porque esto no es un tema de la capital, no es un tema de la provincia, es un tema de la humanidad, ¿no? Y tampoco es un tema solo exclusivamente de la Argentina. Sucede en todo el mundo y es grave en todo el mundo. Entonces, queremos que esto se visibilice, que todos sepamos que no está bien las ciertas avanzadas sobre nuestros cuerpos y reclamar ese derecho que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre todo cómo vienen nuestros hijos al mundo, ¿no? Es muy importante y bueno, están todos invitados. Ahí está, Florencia, te agradecemos muchísimo la comunicación porque la información es elemental para poder conocer y poder generar un cambio en esta sociedad que creemos que hay cosas tan normales y finalmente terminan siendo otra cosa que es lo que no queremos. Así que la radio pública está a disposición para seguir comunicando y acompañando esta decisión y esta propuesta. Bueno, les agradezco mucho y bueno, lo que necesiten estoy a disposición para contarles y hablar. Gracias por la difusión. Por favor, abrazo grande. Ahí pasaba Florencia Cot Hansen contándonos un poco acerca de esta marcha que se va a realizar el próximo 17 de mayo a las 17 horas en el Congreso de la Nación.